para que tú no te atrases. Ay, no se preocupe. Ya, ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo empezó todo? mira, en el comienzo mi mamá vivía solita y en su departamento. Resulta que como a las 4 de la mañana empezaba que le habían entrado a robar, que la querían matar. Y nosotros nos levantábamos a esa hora con mi esposa y partíamos para allá, pues. Y al final llegábamos allá, no podíamos entrar porque no teníamos llave. Era bien desconfiada. Se colocan desconfiadas. Entonces, ya pues, llegamos allá y teníamos que pedir por favor que nos abrieran la puerta. Y ella decía, no, me van a matar. Hasta que al final abría y entrábamos nosotros y no había nadie. Y ahí yo la llevé al doctor, al médico, me la traje, la llevé al doctor y le hicieron los exámenes a su cabecita, le hicieron su escáner y resulta que me dijeron que no podía estar más nunca más sola porque ya era un comienzo ya grande más o menos de su cabecita, po. Ella me contaba que la vecina se le quemaban las ollas y era donde ella se quedaba dormida y se le quemaba la olla. Entonces me decía, hija, me aburrió esa olla, voy a ir a comprar una. Y yo iba a comprar con ella, pero no me daba cuenta porque no, como te dije, yo nunca trajinaba las cosas, ¿entendí? Y ahora último nos dimos cuenta que era ella. Bueno, al final la tuve que traer, ella vivía en un departamento sola y me la tuve que traer aquí a la casa y empezar a cuidar. Pero es una enfermedad terrible, que uno se enferma uno cuidándolas a ella, porque llega el momento en que tú no sabes. Mira, con decirte que a mí se me había olvidado, tuve 4 años con ella, 5 años con ella aquí, en la casa. Se me había olvidado hasta hacer comida, porque es tanta la tensión que la tenía que cuidarla. Y a mi madre le dio el agresivo, o sea, un Alzheimer agresivo, en donde te tiraban las cosas, eh, te decía las palabras más increíbles. Mi mamá no decía ni pi, después nos decía todo. Entonces ya, en el general me decía, por ejemplo, a mí me decía mamá, y a mi marido le decía tío. Así que, no, pero realmente enfermante, enfermante. Es bien, como te dijera yo, y además que no, yo no conocía esa enfermedad, o sea, nunca se me había dado por averiguar o consultar, sino que ahí en ese momento empezamos a indagar más y bueno, y a los médicos preguntarle, ¿Y ¿para cómo fue el qué? diagnóstico? ¿Cómo le contaron que tenía Alzheimer? Por el este escáner que le hacen a la cabecita y ve visiones, pues. Empiezan a ver visiones, se le pierden las cosas, porque, por ejemplo, yo iba a la casa y de repente, ya pues me venía, estábamos aquí, cuando de repente llamaba por teléfono y me decía, no encuentro el abrigo, por decirte una cosa así. Me lo sacaste, ¿por qué no me lo pediste? O sea, se pierden las cosas, se les pierden las cosas. No saben dónde lo colocan. La memoria ya empieza. ¿Y La, decidieron decirle que tenía algo o nunca supo ¿De qué? que tenía Alzheimer? ¿Le contaron algo? No, pues me dijeron que tenía Alzheimer y demencia senil. Claro. Pero O a sea, ella a le... ella no, pues a ella, mira, lo que pasa es que se van como perdiendo así en el espacio ellas mismas, no reconocen, ¿entiendes? Y se ponen como bebé, si se quiere, porque, por ejemplo, al colocarle ya los pañales, y los bebés no se hacen tirar los pañales, sí, po, pero ellas sí, pues, o sea, se sacan los pañales, no quieren que las bañen. ¿Y cómo se sentía usted cuidando a su mamá? ¿Mm? ¿Cómo se sentía cuidando a su mamá? Como que no está acostumbrado a que la mamá la cuide a uno un poco. Lo que pasa es que, como te dijera yo, bueno, yo lo tomaba por ese lado en que, por ejemplo, ella me cuidó cuando chica, bueno, yo tenía que devolver un poquito la mano, o sea, una cosa así, pero
al final el momento llegó a más gravedad, como ella tenía diabetes, se le hizo tirar un talón. Entonces ya ahí se agravó un poco la cosa, ya también. No quería comer, yo le pasaba la comida para dársela, tenía que dársela con jeringa. Era agresiva, me tiraba, por ejemplo, los vasos. No, realmente. ¿Y era muy agobiante la situación? ¿Mm? ¿Era muy agobiante la situación? Sí. ¿Estaba muy cansada? Demasiado. No, me dio un estrés que, como te digo, no sabía hacer comida, andábamos como voladas. No. ¿Y el sueño? ¿Ah? No dormía casi nada. Casi nada, porque empezaba a gritar de repente en la noche. Entonces los levantábamos con Oscar, de repente se caía de la cama. No, es realmente para la persona que cuida a una persona así hay que tener demasiada paciencia. De repente te lo juro que es como cuando los niños se ponen mañosos, decirle, "Prime". ¿Y tuvo que acudir a un especialista, a un psicólogo? Sí, después de todo eso sí. Y cuando se le hizo el tire el taloncito, la llevamos a la clínica y resulta que ahí le iban a hacer una intervención para limpiarle su talón. Y no se dejó. Peleaste con los doctores. Algo, pero no, mi mamá era cosa seria. Ya, después el doctor me dijo, tú no la vas a poder cuidar más porque está perjudicando la familia. Y tú te estás perjudicando la salud. Así que buscamos una clínica donde colocarla para que la atención fuera más. Y tan inquieta, estaba en su cama clínica y ella le gustaba dormir en su pieza, pero cerrar la puerta, porque toda la vida era así, desconfiada. Entonces vino y se cayó de la cama, porque como le ponían esas barandas, se quebró la cadera. Y de ahí ya nunca más se pudo parar. La operaron, ya quedó inmóvil, ya empezó a bajar. Pero le duró 10 años la enfermedad. 10 años. ¿Y usted cómo cuando estaba cansada? ¿Tenía alguien que la acompañara, que pudiera usted dejarla con otra persona para usted distraerse? Nadie quería quedarse. No, yo y mi marido, nadie más. Los dos. Y se turnaba. Sí, yo por ejemplo iba a comprar o tenía que salir, él se quedaba cuidándola. Pero más lo que la retaba el pobre, así que de repente estaba afligido y de repente se quedaba como dormía y le hablaba y no contestaba. Y el pobre estaba tan asustado cuando llegaba y decía, ve, tu mamá no contesta. Tía, ¿y cómo fueron estos 10 años que tuvo la enfermedad también? ¿Cómo lo describiría? Terrible. No volvería. Dios quiera que no, de mi familia, no, por lo menos no tengamos eso. Es algo, pero ya, como te dijera yo, está como fuera del alcance de uno. Y nadie, o sea, médicamente no hay ayuda, solamente lo que dan es pastilla para relajar, por ejemplo, para que duerman. O sea, yo iba al doctor, la llevábamos a médicos particulares y todo, y aumentaban la dosis. Pero parece que era como que revivían más, o sea, no sé, no te relajaba para ella. Entonces, lo ideal era que pudieran dormir en la noche por lo menos, o un rato así, no es como que no le hace nada. Pero es la única solución la pastilla. No hay un tratamiento en que te pueda, como te dijera yo, como calmarla. ¿Y los costos del tratamiento? Eran carísimos, muy caros. Las pastillas carísimas y a veces habían que encargarlas afuera, porque acá no había. Sí, ¿qué más decía? Sí. Usted decía que era terrible pero usted nunca tuvo algunos momentos donde usted pudo, ¿cómo lo hacía, por ejemplo, si tenía que salir o ir de vacaciones o no lo pudo hacer? No pudo hacer nunca. Y si iba, la llevaba. Por ejemplo, una vez, o sea,
bueno, en el verano la llevábamos nosotros a la misma, a nuestra casa, pero teníamos que cerrar la puerta, pues si no se nos arrancaba. Así que vivíamos encerrados y un día, no sé, a alguien se le quedó la puerta abierta de la entrada y cuando nos dimos cuenta que estaba casi llegar a la carretera, o sea, porque vivimos cerca de la casa, cerca de la carretera, entonces casi llegando allá y no, decía, mi marido salió corriendo y le decía, este hombre me quiere pegar, el hombre me quiere matar. Y la tomó y sabía que ya, para que no dijeran nada, Oscar la tomó así, tranquilo, y se metió a otra casa a decirle que acaso le podían dar alojamiento. No, sí sabías que fue muy, 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 muy. Y después cuando no pudo tener a la Mamizuni, ¿cómo fue? Porque entiendo que igual era su compañía máxima mutuamente. Así es. Algo terrible, sabéis que no, como que se pierde toda la noción del tiempo. Vive preocupado uno de ellas porque el hecho de que no quieren comer, que no quieren recibir, con la desconfianza, entonces, por ejemplo, el mentir también. Por ejemplo, llegaba mi hermano y ella decía, no me han dado comida. Y mi hermano le creían, po. Entonces me decía, pero ¿cómo no le van a dar comida a mi mamá? Pero él no sabía la gravedad de la enfermedad porque él venía así en la tarde un ratito, po, y nada más. O sea, el peso me lo llevé. ¿Y en qué cosas se vio afectado usted? No sé, el dolor de cabeza. Con la depre, un estrés pero terrible, pues, o sea, mira, de repente habían días que no sabía qué hacer, como que me faltaba el tiempo para hacer mis cosas. Entonces, es como dedicarse realmente, tú tienes que, igual como, es como una guagua, pero ella, como te dije, ya como más maña, por decir así, que tenía que estar más pendiente. Porque hacía cada cosa que llegó al extremo en que se hacen tirar los pañales, me quedaba en la cama pero inmunda con los pañales, de comérsela, meterse a la boca. No, es terrible. No, se lo juro que yo no sé, realmente es impresionante, o sea, vivir esta etapa. ¿Y cuál es la etapa más difícil? ¿Al comienzo o al final? ¿Asumir que tiene algo? Al final no, porque el final después, mira, el comienzo es el terrible, pues el comienzo, pero al final no, porque después ya están como un bebé, pues. Tú le das la papilla, la mudáis, y a eso le tocó a mi hermano. Le tocó lo más fácil, porque después se la llevó él en los últimos años. ¿Pero el comienzo? El comienzo es terrible. Oye, si se salía aquí a la reja, pescaba un chal que tenía, ponía todas las zapatos, por decirte así como, igual que esos mendiguitos que llevan a esta, se veía afuera, y ábreme la puerta, tal por cual, me quiero ir a mi casa, es lo único que quería. Entonces, un día una vecina me dice, oye, ¿qué le pasa a su mamá? ¿Por qué la trata así? Me decía, por yo, mamá, vente para adentro. Y estaba lloviznando. Pero la persona no sabía qué es lo que tenía mi mamá. ¿Entendía? Entonces me sentía súper mal, po. Y después entrar a explicarle el motivo, hacía cada escándalo, no. ¿Red de apoyo con los vecinos? ¿Tuvo que contarle? O sea, les contaba. Entonces todos me decían, pucha, Gladys, te pasaste porque, como te dijera yo, mi mamá fue rebelde, ¿entendí? Entonces, bueno, había personas que me conocen a mi mamá y todo, y me decían, yo no la habría cuidado.
Sí, porque un genio muy ¿entendí? O sea, Y antes era muy diferente. sí. No, pero hay que tener mucha paciencia, realmente hay que tener ese don de poderla. Entonces por eso yo decidí mejor ponerla en la clínica y ahí hay gente especializada, están con las mismas personas, o sea, viejitas igual. La decisión a veces era porque usted cuestionaba, pucha, estaré haciendo bien esto, estaré haciendo mal. Sí, po. No, además, porque tú no sabes si el médico te dice que le di doble por tableta, pero yo decía, ¿cómo le voy a dar dos? Ay, no puede ser, porque con desconfianza a veces le daba, pero no le decían nada, es lo misma cosa, o sea, es como ya las antenitas ya no te toman, parece, o sea, qué terrible enfermedad, y nadie sabe cómo tratarla, no sé, es una cosa, pero ya realmente, de repente es como fuera del alcance de uno, porque no sabes cómo actuar. De repente dan deseo de decirme real. Como los niños cuando están mañosos. ¿Y tú tenías alguna pregunta? Sí, bueno, me imagino que su mamá ya murió, Sí, falleció. ¿Cómo ha sido la etapa posterior a eso? Ahora un poco más relajado, o extraña de repente esa actividad de estar ahí cuidando a la gente, ¿no? mira, lo que pasa es que, como te dijera yo, no, sabéis que me quedé como ya mi mamá al descansar, es como que me relajé. Por la sencilla razón que yo sé que está descansando, no está sufriendo, porque ella último ya no hablaba, se fue consumiendo. Entonces encontré lo más lindo que Dios se la haya llevado, o sea, ella está descansando y bueno, y al final descansar un poquito yo también porque fueron años pero muy duro. O sea, no, la paciencia, como dicen, se acaba de repente. Además yo crié 5 hijos, entonces entendí y después me tocó el peso de la mamá, era como mucho. Pero es una enfermedad muy, como te dijera yo, hay agresivas y no agresivas, ¿eh? Porque hay varios tipos. Nosotros tenemos una vecina acá que también está así, pero es pasiva. Hoy sabéis que es lo más tranquila, ella no se ríe, de repente le salen unas palabras, pero es tranquila. A mí me tocó, como te digo yo, agresiva la mamá. Te botaba las cosas, no reaccionaba. Y fíjate que cuando nos dimos cuenta fue cuando Gladys vino y en la mañana yo tenía que ir al aeropuerto a dejar a mi hija y ella en la noche vino y se acostó en el suelo, puso unos chales y dijo que ella era pobre. Y ahí me empecé a molestar, a darme cuenta de que mi mamá no estaba tan. Y ya no quería salir de su casa. Bueno, de hecho, todavía está botado el departamento. Así, Pero los meses posteriores que fallece la tía son es muy difícil los primeros meses. Sí, porque te sentís, como te dijera yo, un poco, sí, los primeros meses, sí, puede ser, por la sencilla razón de que te queda, como te dijera yo, como el sentimiento, pero por otro lado decía que yo ya había cumplido con ella y la había cuidado, o sea, por ese lado estaba tranquila, y hice todo lo que más pude, que todo lo que estaba a mi alcance también, porque de repente tenía que, por ejemplo, curarle la pierna, o sea, el talón, tenía que acudir a una enfermera, porque como ella era diabética, era una cosa que tú aquí en todo el talón, fíjate, y era una cuestión que le sacaban así como cuando el carbón se quema,
así, una cosa así horrible. Tenía hasta el hueso tomado. Y no se dejó. Imagínate, peleó hasta con los médicos. Con los médicos la peleó y no se dejó. Tía, si tuviera que darle un consejo a los cuidadores, ¿qué les diría? Que hay que tener harta paciencia. Y como te dijera yo, y también como tino para poderlas tratar, porque son casos, como te dijera yo, bien complicados en el sentido de que hay que mudar, que hay que hacer cosas. Eso, o sea, la paciencia es la que más que hay que tener y bueno, y el dinero también, pues, porque se gasta harto. O sea, yo por lo menos compraba como 160 pañales, más o menos para el mes. Eso es caro. ¿Y el apoyo gubernamental, usted cree que falta, al menos en ese tiempo? O sea, yo pienso que sí, sí. O sea, debiera de haber algo, como te dije, para estos casos así, porque una ayuda, o sea, alguien que te apoye, o sea, los mismos médicos, pues, los médicos que decir, esto va a ser, como te dijera yo, estos son los cuidados, hacer más conocida la enfermedad, porque muchos ignoramos el trato y todo eso, y cómo es la enfermedad, pues. Por ejemplo, estábamos viendo que hay gente que habla de subsidiar a los cuidadores. Ah, sí, pues. ¿Usted cree que podría ser una buena medida? O sea, también, sí, también. También es bueno por la sencilla razón de que es como te dijera yo, es como que recompensa en algo el cuidado de las personas, po, porque uno dedica un tiempo para ello. Entonces, y lo terrible que nadie te reconoce después lo que tú has hecho. Entonces, si es así, es como, yo pienso que puede ser bueno por la sencilla razón que tú estás ayudando y te ayudan un poquitito, el tiempo tuyo te lo... Claro, porque igual hay mucha gente que deja de trabajar, por ejemplo, para cuidar a los papás o a la familia, sí, es verdad. Entonces es bueno, sería bueno eso, o sea, que tenga una recompensa a favor de la persona que lo está cuidando, pues. Es ideal eso, o sea, además que uno lo hace no por interés, pero sí que te ayuda, po. Te ayuda un poquito, porque a veces tú dejas la casa, tienes problemas también dentro de la familia, ¿me entendí? Entonces psicológicamente uno queda marcando mal, po. Así que yo considero que sería bueno que hicieran algo por las personas que cuiden a los enfermos. Porque no todos tenemos dinero para pagar una enfermera, sale carísimo. Entonces tiene que ayudarse entre la familia nomás. y en el caso de la mamá Celis, ¿cómo lo hacían? ¿Mm? ¿Cómo lo hacían ustedes? ¿Con dinero de su hermano? ¿Entre las tres? No, solamente lo de mi mamá y yo. No, mi hermano nunca me ayudó. Por ejemplo, él nunca me ayudó con pañales ni con nada. O sea, él era como administrativo nomás, pero venía a criticar. Pero siempre pasa eso. Yo conozco montones de gente que conozco que la familia se separa. O sea, pueden ser 5 hermanos y una es la que tiene que hacerse cargo. O sea, y los demás son como los criticantes. O sea, por eso digo yo que de repente desune la familia. Esto mismo. Porque ellos no creen, como bien de pasada, no creen lo que la realidad de las cosas. Por ejemplo, que ellas están hablando cosas coherentes, o sea, que no corresponden, po.
¿Entendí? Entonces, separa a la familia. A mí me separó. A mí me separó. Entonces, es bien doloroso. O sea, como te dijera yo, mira, yo sufrí con la mamá y después sufrí con mi hermano. Entonces, realmente como te dije, me preocupa cuando yo veo una amiguita, algo así. La Gladys tenía a la señora que se fue con ella de aquí a Estados Unidos cuando se fue, mi vecina. Y fíjate que ahora está con Alzheimer. La tenía el hijo también. Y sabí que las familias ya estaban mal, los hijos, la señora, y el hijo la cuidaba. Y fue tanto que la entregó, o sea, que se la hallara otra hija, porque ya él voy a perder su matrimonio. No, si es difícil. Es súper difícil, porque tú dejas al lado todo por hacer el beneficio a la persona que está afectada. Es terrible. Así es. Hasta separaciones de matrimonio hay. No, es terrible. ¿Y a usted con el tío le afectó su relación? Fíjate que no, porque Oscar me apoyó hasta el último. O sea, él incluso me ayudaba, como mi mamá era gordita, para levantarla, poderla mudar o ponerle las chatas para sus necesidades. Él me ayudaba, se soñaba que subía arriba de la cama y levantármela. No, si es terrible. No, tú sola no puedes. Además, para mudarla, tenés, por lo menos a un bebé tú lo das vuelta para allá, para acá, pero acá tenés que dar la vuelta para allá, tratar de meterle después para el otro lado para poder hacer. No quisiera vivir otra vez, sí, te lo juro que es mucho el que hacer para bañarla, para todo. Y no se dejan bañarse. Entonces, no, es difícil, muy difícil. No, te lo juro que yo tuve como un año y tanto en recuperarme. Estuve con psicólogos, neurólogos. Quedé pero mal. Así es la cosa. Ya, pues.